dos franjas de edades especialmente importantes en la vida de una persona. La etapa que comprende entre los 28 y los 30 años de edad y la etapa que comprende los 56 y los 58 o 59 años de edad. ¿Vale? ¿Esto a qué es debido? ¿En cuál estás tú? Esto es debido a algo que en astrología llamamos el retorno de Saturno. ¿Vale? Es decir, la energía que desprende Saturno se manifiesta durante 2 años y medio en cada signo del zodíaco. Independientemente, todos tenemos a Saturno, a todos los planetas, ¿no? En algún sitio de nuestra carta natal. Ese es el momento, ¿no? La energía que había en el momento en que nacimos y el posterior desarrollo a lo largo de nuestra vida en base a esa semilla en el momento del nacimiento. Que hago un paréntesis, ¿cuándo realmente nacemos? ¿No? Cuando estamos ya en el mundo. Bueno, el momento exacto es cuando rompemos a llorar. Es decir, ¿por qué? Porque es cuando esa energía del cosmos entra, ¿no? A través de los pulmones en el ser. ¿Vale? Después hay muchos matices, pero para simplificar el tema. Entonces estas dos etapas, los 28 a los 30, que se llama el primer nacimiento, y el segundo retorno de Saturno, que es 28 años después aproximadamente. Entonces, os decía que durante 28 años, como está 2 años y medio en cada signo, pues al final da la vuelta a todo el zodiaco y vuelve al sitio donde lo teníamos cuando nacimos. ¿Vale? Esto es sumamente importante y esto lo habréis vivido todos, tanto si estáis en el primer grupo como en el segundo, ¿no? Si estáis en el segundo ya habéis pasado por el primero, pero es muy interesante. Próximamente haré un vídeo un poco ampliándolo, ¿no? Esta información, incluso igual me salen dos, ¿no? Uno para el primer retorno y otro para el segundo, porque ahí está la clave, ¿no? De un poco de nuestra vida, ahí y en la infancia, que simboliza la luna. Pero tampoco vengo a hablar de este canal, aunque se llame Más Astral. En otro vídeo también os hablaré de mí un poco, los que no me conozcáis. Pero no es la base de canales de astrología, hay miles o millones y mi energía no está ahora por la labor aunque tengo también todavía conservo un poco el tema de las consultas premium que llaman ahora, pero son muy, muy espaciadas, muy selectivas. ¿Y por qué? Porque eso ya cubría una etapa de mi vida, ¿no? Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir parte de la práctica, no tanto de la teoría, ¿no? La teoría sin práctica sirve para poco o nada, ¿vale? Entonces, me interesa mucho el segundo ahora de Saturno, aunque el primero sea muy importante y de alguna forma tienen connotaciones. ¿Por qué? Mira, fijaos, yo he observado en muchas personas, tanto en la vida como a través de mis consultas, que generalmente pasa algo, por ejemplo en el retorno de Saturno, que contrasta con lo que ocurre en el segundo. Me explico. Por ejemplo, una persona que se ha hecho famosa, ¿vale? Conozco un caso, además, un caso que era un amigo mío, que no le nombro porque se ha eclipsado un poco el segundo retorno, ¿no? En el primero, este chico además lo conocí, es un humorista que ha sido conocido en España. En el primer retorno de Saturno tuvo un éxito descomunal, que además le duró bastantes años. Luego pasaron cosas, también en su carta, que le introdujo en otro camino, ¿vale? La clave aquí está en aceptar ese otro camino, ¿no? Por eso las cosas se van un poco complicando, y como se van complicando aparentemente, ¿por qué se complican? Porque traemos todo el residuo de todo lo que hemos hecho y a veces estos cambios pues no nos gustan, ¿no? O no es el momento, pensamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando llegan al segundo, de alguna forma se cambia totalmente el panorama. Eso no quiere decir que desaparezca, por ejemplo, en este caso o en otros, tengo personas en mi familia que además dedicadas al mundo del espectáculo, y de alguna forma pues también sirve un poco el cuento, ¿no? En el segundo, es decir, una persona, para simplificar el tema, que ha triunfado en el primer retorno, es difícil que se mantenga en el segundo, pero también pasa al revés, ¿no?
Personas que, ahí estaría un poco yo, pero no como famoso, sino como plenitud de mi destino, ¿vale? Más hacia el segundo que hacia el primero. Aunque esto cuando haga los vídeos, aunque bueno, voy a ir diciendo cosas, porque en esta primera introducción, en este nuevo canal que reabro, ya tuve un más astral hace tiempo. Y me apetecía un poco retomarlo con el mismo nombre, porque yo todo lo que hago en la vida se fundamenta en la astrología, aunque no hable de ella, porque la astrología ya forma parte de mi vida, desde este primer retorno de Saturno, ¿no? Entonces, el segundo es muy importante porque fijaros que de los 58 a los 60, de hecho, estadísticamente hay muchos fallecimientos, tanto en el primero como en el segundo, porque es una muerte, renacimiento, una transformación, y a veces culmina también con el morir, la muerte física, ¿no? Pero no es que eso sea, de alguna forma muerte hay, o física o de vida, ¿no? Y mientras antes cojamos, perdona a los amigos de México, mientras antes un poco incorporemos este concepto, ¿no? Este mensaje que traen estas revoluciones, pues antes podemos impulsar nuestra vida, ¿no? ¿Vale? Yo ya he pasado los dos, no sé si llegará al tercero, pero son muy interesantes, ¿no? En el primer retorno fue bueno, con 28 años, porque realmente el momento exacto del primer retorno son 29 años, 6 meses y un día, que además ahí ocurrió un hecho importante en mi vida, ¿no? Me rompí un brazo, el radio del brazo. Además, fue anunciado por un gran amigo mío que entonces me guiaba bastante, me asesoraba en la astrología y me anticipó, ¿no? Esto en algún vídeo lo he comentado, pues que tal día la luna me traería el regalo, ¿no? Estamos hablando del año 1990, que es cuando yo empecé con todo esto. Y realmente fue un regalo, pero me dolió un poco el regalo. Y de la forma más tonta, ¿no? Lo que es el destino, ¿no? O sea, hubo ayuda, ¿no? No fue excesivamente doloroso, bueno, lo que es romperse un brazo, el radio, y estar horas además, porque piensas que poniéndote hielo lo tienes solucionado, pasan las horas, el dolor no se va, pues habrá que ir al hospital. Y así fue, y me lo enyesaron, me lo enguisaron, y bueno, 3 semanas viendo, viendo fútbol en la televisión, y cuando desapareció, ¿no? O sea, me lo quitaron, hice la rehabilitación por mi cuenta, con el dolor también, dolor sobre dolor, y ahí empecé ya un poco la transformación y vi claro, y fue un camino nuevo, ¿no? El camino de la espiritualidad, el camino de encontrar un significado en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ese no se hace, el del primer retorno de Saturno, se complica el del segundo. Y esto muchas veces es difícil de aceptar, ¿no? Igual que en el primero, a veces hay personas que tienen un poco esa llamada, no todos, porque claro, está un poco magnificado esto de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Perdón, pues es una manera de interpretar la vida, ¿no? Con unos códigos, ¿no? Y unos principios. Luego, esa espiritualidad, pues unos la interpretarán y la codificarán de una manera y otros de otra, ¿vale? Es decir, unos más ritualistas o más de una escenografía como mucho más, vamos a decir, cercano a la iglesia, por ejemplo, ¿no? O a la nueva era que llaman ahora, ¿no? A los maestros ascendidos, o al oriente, ¿no? A través del yoga y de un poco todo este tema. Pero en definitiva es un poco como que a mí me gusta, ¿no? Para gustos están los colores. No dejan de ser instrumentos, ¿vale? Sin irme del tema, yo creo que es muy importante que tomemos conciencia, ¿no? Porque el equilibrio, iba a decir la felicidad, ¿no? Es un poco una cierta, es una palabra sobrevalorada, ¿no? La paz, ¿no? Esa sintonía con lo que somos nosotros realmente. Y ahí la astrología tiene mucho a decir, ¿no? Para mí ha sido un lenguaje, lo he dicho muchas veces, que yo nunca pretendí profesionalizar la astrología, pero me ayudó a entender, ¿no? Muchas de las cosas que pasaban en mi vida y sobre todo me ayudó a fortalecer mi fe. Yo siempre soy una persona de mucha fe,
Siempre he pensado que independientemente de la situación que me tocase vivir, siempre sí, eso acabaría, y he tenido mucha fe en mí mismo, mucha creencia, mucha fuerza interior, ¿no? Aunque en algunos momentos me he tambaleado como humano y persona que soy. Pero, y así ha sido, ¿no? Entonces la astrología, pues en algunos momentos, a través de ella siempre me buscaban, ¿no? Mi búsqueda era más metafísica, más espiritual, pero la astrología, que además que con mi carta es un lenguaje con el que yo convivía bien, eh, pues al final se convirtió en una profesión que me desgastó mucho, por cierto, porque bueno, yo me tomo en serio lo que hago en la vida, a veces demasiado, ¿no? Pertenezco a una generación con el Plutón en Virgo, ¿no? Demasiado detallista, demasiado perfeccionista, demasiado todo, ¿no? Entonces, ese primer retorno de Saturno, ¿no? Esos 28-30 años, si nos metemos en nuestro camino, aunque tengamos que renunciar a cosas, y muchas veces esas renuncias causen dolor, causen desesperación, en muchos casos causen desconcierto, ¿no? ¿Qué hago con mi vida, ¿no? Que ahora mismo casi es una constante diaria en la vida de todos, ¿no? ¿Qué hacemos con mi vida? ¿Cómo está el mundo? ¿Para dónde va? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Con la IA? ¿Con la HJ? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hago con mi vida? Por eso es importante, ¿no? El conocer este lenguaje. Y quería un poco, en esta primera toma de contacto, pues hablaros de estos. En el segundo, ¿qué ocurre? Pues que, en mi caso, el segundo retorno de Saturno, el primero, como os decía, fue cuando un poco tomé conciencia, porque claro, ese primer retorno de Saturno me pilló en sus inicios viviendo en México. ¿Vale? Ahí cambió mi vida. Yo me fui, después de tener lo he explicado también en algunas entrevistas, un trabajo estable para toda mi vida. Trabajaba en un banco cuando los bancos eran más bancos, según mi opinión, en España, y lo dejé todo a los 28 años recién cumplidos además. Eh, Además fue como muy progresivo todo. Ya vivía durante 2 años solo en Madrid. Yo he vivido casi toda mi vida en Barcelona, España, y como me gustaba la música y quería hacer un poco... Me gustaba expresarme a través de la voz, que en definitiva ha sido lo que vengo haciendo desde entonces, ¿vale? Pero esa expresión a través de la voz, por influencia familiar, porque hay un cantante de referencia en mi familia que es Manolo Escobar, que mi mamá es la hermana mayor, que bueno, que en España ha sido un ícono, ¿no? Como dice mi amiga Carla, no se dice icono, se dice ícono. No me dice no se dice, pero ella siempre dice ícono con buen criterio. Y entonces, claro, eso ha ejercido una influencia, ¿no? Yo siempre digo que quizá elegí mal, porque lo mío eran más los medios de comunicación, sobre todo la radio, porque me ocurría un poco igual que con la astrología, ¿no? Es decir, la música, aparte iba a los sitios un poco, claro, he cantado para tener tablas, y eso me decían mi familia, pues tenía que cantar mucho, ¿no? Y además solo para todo, porque mi tío Manolo, por ejemplo, pues lo tenía todo en la familia. El grupo musical lo tenía porque 3 de sus hermanos les acompañaba con la guitarra. Tenía el manager en la familia, que era mi tío Baldomero, durante la etapa de mayor éxito en su carrera. Lo tenía todo. Yo estaba más solo que la una, tenía que funcionar con pliegos musicales, gastarme un dinero, una lana, etcétera, ¿no? Y en cambio, cuando iba a entrevistas de radio, y luego posteriormente tuve programas de radio, me ocurría como con la astrología. Ahí siempre acababa destacando, ¿no? En esos programas, ¿no? Por mi forma de ser, además, por mi carta. eh, la, la- yo extraje una palabra, acuñé una frase que era que la voz atrae y la imagen distrae. Entonces, por mi manera de ser, la radio funciona mejor. Me recuerdo hace unos años que tuve un programa aquí, Domingos con Escobar, yo ahora vivo en el norte, en Santander, España. Y hace 9 años, este verano, tuve un programa, ¿no? Donde entrevisté a grandes
figuras del mundo de la televisión, de la cultura, del espectáculo, etcétera. Y recuerdo una entrevista con una persona conocida en España que se llama Maricruz Soriano, y me radiografió al final de la entrevista, porque me decía que yo hacía en las entrevistas como unas geometrías. Lo expresó, por ahí estará subida, creo que lo tengo en algún canal, por ahí en YouTube, y me sentí como muy identificado con lo que dijo. Ella también es muy analítica, las cosas un poco hay que decirlas, pero me sorprendió. Entonces, como os decía antes, la radio era donde yo me desenvolvía bien, pero a veces cuando eres joven, pues influyen otras circunstancias, como más protagonista, el ego se siente muy bien con la música, le acompañaba una imagen, la voz también, pero me sentía vacío por dentro. ¿Vale? Y cuando renuncias un poco a ese camino, el exterior lo interpreta como un fracaso. Incluso un familiar mío escribió un libro, no se enteraba mucho de mi vida. Hablaba un poco de oídas, ¿no? De lo que él veía, yo también es normal, ¿no? Y decía que yo lo había intentado por 2 veces, ¿no? El triunfar, entre comillas, ¿no? Yo no he intentado nada, ni por 1 vez, ni por 2, ni por 3, ¿no? Lo que pasa es que soy muy tenaz, yo quería expresarme a través de la voz, y entonces no tenía otras referencias, ¿no? Ahora, con el paso de los años, pues si lo hubiese canalizado por el mundo de la radio, por ejemplo, o ahora con las redes sociales, pues y por ejemplo, cuando yo los años que he estado haciendo una barbaridad de consultas de astrología eran de voz, eran por teléfono. O sea, he vivido de la voz desde el año 90, para entendernos. Por lo tanto, ahí ya me sentía realizado, ¿no? Entonces, pero la voz se manifiesta y se expresa a través, o la comunicación a través de muchas vías, ¿no? Entonces, volviendo un poco al capítulo de estos retornos de Saturno, de estos momentos tan importantes en la vida de la persona. El segundo sí que me di cuenta, porque os he explicado un poco así a bote pronto, como decimos en España, el primero un poco de qué iba. Si os interesa os explico con más profundidad, y lo comparto, y si le sirve a alguien, pues ya tendrá su utilidad, ¿no? En algún momento. Entonces ahí dejé la canción, ¿no? Yo marché a México a cantar después de dejar el banco, y ahí descubrí otras cosas relacionadas con el espectáculo. Conocí a un español que vivía allí, que bueno, que luego un poco se aprovechó de mí, porque claro, vivir solo, los que conocéis, lo que sabéis, lo que es vivir solo, ¿no? No irse 15 días o un mes o una semana de vacaciones, sino estar un tiempo viviendo, pues la dificultad que eso conlleva. Se dedicaba a lo mismo, era español, además tenía discos de oro en diversos países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y yo siempre estaba con él, ¿no? Entonces se fue alejando un poco, también a él le interesaba que fuese alejando, cuando vio un poco que tenía otras capacidades de otras cosas, pues me fue dando, ¿no? Pero también aprendí mucho. Por ejemplo, estuve casi la llevé yo toda la gira de Rocío Jurado en aquella estancia, y aprendí mucho. Además guardo un cariño inmenso por Rocío Jurado, y fue una de las personas, no, fue la persona determinante para que yo regresara a España, Rocío Jurado. Una noche cenando en un hotel con su hermano, su hija y su cuñada entonces, Rosa. Y fue la que, después de toda la conversación, después de todo lo que hablamos allí, pues me dijo, ¿por qué no te vas a España, no? Vas a casa, a Barcelona, con tus padres, con tus papás, con tu familia. Y así hice. Y luego entendí, un tiempo después, que tenía que volver. Porque mi padre enfermó, tuvo un carcinoma, coincidió con ese Saturno mío en todo el núcleo familiar, o sea, en toda la zona, las casas astrológicas, la que rige un poco todo el tema familiar, y además fue muy largo todo el tema acuariano, de Saturno en Acuario, con lo cual se fue no a 2 años y medio, sino entre retrogradaciones, vueltas y demás, 3 años. ¿Vale? Falleció en el 93, y pude disolver mucho karma que yo tenía con él, ¿no? A través de mi carta un poco lo descubrí, a última hora, pero lo descubrí, ¿no? En la juventud, pues eso nos había hecho tener, ¿no? Entre mi padre y yo, pues muchas diferencias, ¿no? Siempre fue una persona de familia, pero yo soy el menor, ya me tuvo grande, y que bueno, que es un poco lo que elegí, ¿no?
y entonces me siento bien conmigo mismo, tanto por la decisión que tomé en México como el camino que emprendí al regreso, eh, como la satisfacción de, por poner un ejemplo, porque estuvo poniéndose quimioterapia y radioterapia. Nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana, tomar un autobús, un taxi, luego a la vuelta un autobús. Tomé conciencia, ¿no?, del resto de la familia, que estaba muy, ¿no?, el interés telefónico, pero poco, ¿no?, poca cercanía. Me sirvió para, ¿no?, ir viendo un poco panorámicamente todo, una revisión, ¿no? Primero, los retornos de Saturno son revisiones. Entonces me sentó, recuerdo por ejemplo cuando se ponía la quimioterapia, que eran ingresos de una semana en aquel entonces, y yo me iba con el libro muchos lo conoceréis, Un curso de milagros, año 1993, y allí lo hice, allí lo iba haciendo, ¿no? O sea, por las noches pues le hacía compañía, yo un poco más podía hacer y estar un poco vigilando, y con el libro, ¿no?, con los ejercicios y con todo lo que era muy disciplinado, ¿no? Me acuerdo que había un libro, Mago Gelfa, era el del Yo Soy, ¿no? Duraba 7 años, que se podía, lo decía el propio libro, simplificar a un año, ¿no? Estabas todo el día con las frases del Yo Soy y al final te vuelves medio loco. Pero es lo que decía antes, ¿no? Que mi camino siempre ha sido un poco el de la disciplina. Y en el segundo retorno de Saturno me intenté desprender de todo ese ritual, ¿no? Y de simplificar las cosas en la vida. Entonces, me siento orgulloso de las decisiones que he tomado. También he tenido que hacer renuncias, y muchas veces las renuncias van acompañadas de lágrimas, ¿no? Pero volviendo al inicio de este vídeo, cuando os decía, ¿no?, he visto personas que han triunfado en el primer retorno de Saturno, y ya han vivido del recuerdo en el segundo, ¿no? Pocas veces, en el menor de los casos, ha sido al revés. ¿No es mejor un poco al final tomar tu propio camino, aunque tardes más, ¿no? Sin expectativas, ¿no? Pero porque es un camino, no es la meta. No es porque tome este camino, en ese primer retorno de Saturno, ya estoy como quisiera estar, ¿no? Eso es un camino que hay que hacer y es largo. Y luego tenemos nuestro propio destino, nuestro propio karma, ¿no? Y ahí ayuda mucho, ahora que ya llevamos unos cuantos meses, años, pues con los vídeos de afirmaciones, de la ley de abundancia, de la ley de asunción y todo esto, ¿no? Neville Goddard, todas estas cosas. Y claro, y a veces que me salen vídeos y veo un poco, o que me lo comentan, ¿no? Es que no lo consigo, es que llevo tanto tiempo. Señores, hay una cosa que es determinante. Hay dos cosas. Una es las metas que nos ponemos, de que todo está al alcance de todos, pues va a ser que no, va a ser que no. Y si transitoriamente sí, tiene un precio, ¿vale? Yo recuerdo, estuve en un centro trabajando en la década cuando ya un poco arranqué con todo esto, después se cerró la puerta del primer retorno de Saturno, y estuve en un centro en Barcelona, estuve en varios. Eran tres mujeres, ¿no? Dos eran pareja, la tercera, bueno, ya había una historia, y yo fui rebotando con las tres, ¿no? Con sus locales respectivos, ¿no? Porque cuando falleció mi padre, el grueso, salvo en un primer hospital, cambió de hospital, en el segundo fue el Hospital del Mar, en Barcelona. Y yo llegué a la conclusión de que tenía que hacer algo, ¿no?, distinto. Yo lo veía sufrir al hombre, algo, ¿no? Entonces empecé a estudiar naturopatía. Y después de la naturopatía, pues vino más ramas relacionadas con la medicina alternativa, ¿no?, que llaman, ¿no? La iridología, las sales de Sussler, las flores de Bach, por supuesto, y alguna cosa más que no recuerdo, fue hace muchos años. Intenté abrir consulta de eso, y tuve que cerrar porque me consiguen impuestos y no comía, ¿no? Entonces tenía que... Y en cambio luego con la astrología, pero la astrología siempre un poco la mezclaba. Pero en estos locales de estas mujeres, oficialmente estaba de naturópata, ¿no? Pero
la fusionaba con la astrología. Y una de las tres, una señora mayor, me dijo una cosa, ¿no? Dice, mira, porque las tres hacían eso que llaman magias, que eso es otro mundo. Magias por encargo. Y que pegaban unos sablazos de dinero, vamos, que le dio para comprarse a una de las tres un piso en una zona alta de Barcelona. Y además metía mucha publicidad luego en radio, recuerdo, una emisora importante, y todo lo sacaba de ahí. No de las consultitas, como estaba yo, ¿no? Con la astrología, consulta, muy bien pagadas, por cierto, muy bien cobradas. Pero no era eso, ¿no? Eso era que aparte, ¿no? Ya sabéis mucho de lo que hablo. Y me dijo, mira, el dinero que viene por magia se va. ¿Vale? Y esto tiene que ver con lo que decía de la visualización. Una cosa es visualizar prosperidad, una cosa es visualizar... no hay techo realmente, ¿no? Pero, es decir, aquí influye también cada persona como es, ¿no? Todos no podemos ser, yo qué sé, presidente de no sé qué empresa, ¿no? Es decir, lo podemos visualizar, pero solamente habrá uno, y cuando hayan otras elecciones de un equipo deportivo, por ejemplo, pues habrá otro, o el mismo si repite o si se puede y tal. Es decir, y eso la astrología ayuda mucho. Y si entendemos quiénes somos, porque eso no equivale a que como aquel lo puede conseguir porque lo tiene en su destino, yo que en mi destino no está, soy un amargado, un frustrado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Saber un poco a lo que yo puedo aspirar. A lo que yo puedo aspirar. ¿Por qué? Porque si entro en el camino que me corresponde, voy a vivir con más plenitud, con más calidad de vida. ¿Vale? Por lo tanto voy a ser más feliz, ¿no? Y eso nos lo abre la primera puerta, ¿vale? Luego hay vidas que dependiendo de la energía, ¿no? Que les golpea mucho la vida, o nos golpean, ¿no? O son vidas de mucho servicio. Pero siempre hay como una puerta, una vía de escape, ¿no? Una válvula en el que podemos combinar, ¿no? Nos gustaría muchas veces, pues, porque buscamos una cara, ¿no? Pero hoy quería un poco acentuar, y si queréis, o me lo decís en comentarios, si os interesa el tema, pues yo encantado, ¿no? Sí que he abierto un canal en Telegram con el mismo nombre, Más Astral, y ahí voy subiendo un poco audios, ¿no? Y la idea es un poco, si crece, pues a lo mejor ahí sí que voy compartiendo aspectos más individuales de la persona, si la persona lo quiere compartir en esa misma red, ¿no? Pero en principio los vídeos no... bueno, si en algún momento hago algún directo y alguien un poco quiere, pero no... es que no es fácil. O sea, no se pueden resolver la vida de una persona en 10, 15, 20 ni en una hora, ¿vale? No se puede ni se debe, ¿no? Y además sería muy aburrido, ¿no? Aunque a veces es tiempo suficiente para llevarnos un poco, ¿no? O reforzar algo que pensamos, o si no pensamos lo sentimos, ¿vale? Entonces, tanto si estáis como en el primer retorno de Saturno, 28, 30, la edad entre los 28 y los 30 años, como en el segundo, entre los 58 y los 60, pues que sepáis que estáis en dos momentos en donde la puerta, ¿no?, de la energía del cosmos se abre. Es un renacimiento, ¿vale? Y es que abráis la puerta, ¿no? Que emprendáis ese camino. Supongamos que en el primero, a mí por ejemplo en el segundo me pasa una cosa curiosa, veréis. El primero creo que lo hice bien, creo que hice bien los deberes, ¿no? Pero en el segundo, es decir, en el primero cerré la música, ¿vale? Abrí la metafísica, la espiritualidad, la astrología, y se incorporó la radio. La radio, como haciendo yo programas de radio, que eran esotéricos, ¿no? Menos uno que tuve que ponía música y demás. Nada más venir. Luego ya fueron esotéricos, ¿no? Y televisión también tuve algo, pero era un magazine que de alguna forma coloreaba yo también esotéricamente, ¿no?
Y la música la aparqué. Y se acabó. En el segundo sucedió algo importante. No había llegado todavía el segundo, pero sucedió algo importante, algo curioso. Mi tío fallece, tío Manolo Escobar fallece en 2013, en octubre, el 24 de octubre del 2013. Y me afectó bastante, porque él ha sido, junto a mis padres, yo creo que las tres personas más influyentes en mi vida, ¿no? Por distintas razones. Y me afectó, ¿no? Leí la noticia en un diario digital y me quedé bloqueado. O sea, me impactó. Incluso yo vivo en un pueblo, cerquita de Santander, pero en un pueblo pequeño. Y hay una iglesia. Y al día siguiente, que era fue el entierro, creo, tuve que ir a la iglesia solo. Y además estaba cerrada porque solo abren los domingos, no sé si los sábados también. Y me quedé, y daba vueltas en la entrada, ¿no? O sea, no podía estar en casa. Eh, y sucedió algo. Después pasaron cosas y la suma un poco de todo, me replanteé como retomar un poco la música, compuse algunos temas y posteriormente a componer esos temas dije, ¿por qué no hago un homenaje, ¿no? En su recuerdo, ¿no? Y entonces hice unos playbacks, la parte musical, de, por un lado, sus éxitos más importantes, de Manolo Escobar, de mi tío, adaptadas un poco a mi forma de cantar, eh, y otros que a mí me han gustado siempre. Es difícil elegir, esto lo dijo Rafael una vez, ¿no? Encajar ahí los bolillos, porque ha tenido muchos temas, ¿no? Y otros que a mí me gustaban, incluso más que muchos de sus éxitos, ¿no? Buscar un mix ahí y lo conseguí, ¿no? 14, 15, 16 temas, 17, algunos de reserva. Entonces decidí hacerle un homenaje y lo nombré Memorias Compartidas. Yo puedo hablar de lo que yo he compartido con él, no de lo que han compartido otros, ¿no? Hasta tal punto que a nivel de actuaciones fue justita la cosa, ¿no? Pero a nivel mediático sí tuvo repercusión, ¿no? Incluso en una televisión nacional, en Telecinco, autonómica también, en Asturias, en la televisión de Asturias, en Telemedina, en la televisión también, en radios unas cuantas. Un premio que me dieron a la trayectoria artística en IMAX Televisión, en Castilla-La Mancha, mi amigo Julián Camacho, que es el presidente de IMAX Televisión. Es una televisión que se ve, es una televisión local, pero con una audiencia, yo creo que es la número uno. Además me dio el premio la vicepresidenta tercera del gobierno en aquel entonces, Rosa Romero. Es decir, fue todo increíble, ¿no? De alguna forma canté el Viva España allí, en un momento además que había una crispación, porque hablamos del año 2017, o sea, en 2013 fallecen, como yo me sentía, pues derivó un poco en lo que ya había dejado en el primer retorno. Entonces me sirvió para equilibrar, ¿no? Es como, y todavía, a día de hoy, no descarto hacer cosas, pero sería otro estilo, ¿no? Más acorde con lo que yo siento, ¿no? Pero no, ahora no es el momento, por eso abrí este canal, que sí que siento que es más el momento, y el de Carlos Escobar, que lo voy a dejar como entrevistas, ¿no? Pero sucedió esto con el segundo retorno y el primer retorno, ¿no? Es decir, ¿por qué si yo lo dejé, por qué reaparece? ¿No? Es curioso, ¿no? Como a veces, bueno, tiene que ver un poco con el destino. Mi carta es que es muy interesante, muy mixta, porque es muy de comunicación, sobre todo de comunicación. También la astrología se ve ahí, y la música, por supuesto, ¿no? Tengo una luna en Tauro, tengo un Neptuno que es mi primer planeta, que aparece en Escorpio, etc., ¿no? Entonces, todo eso es música, es expresión musical, expresión de la voz, pero también de la música, ¿no? En aquel entonces
no es como ahora. Ahora se pueden hacer muchas cosas sin depender de nadie. Entonces tenías que pasar por el filtro de una discográfica o de una disquera. Y los medios había que pagar. Los medios de comunicación, salvo la emisora del pueblo, o que tengo un amigo que conoce al de la radio, había que pagar. ¿No? O pagaba yo, que de hecho lo hice, ¿no? Yo me autoedité el primer disco, viviendo en Madrid. Pero bueno, lo han hecho también figuras, ¿no? de la canción. Y tuve que pagar también, ¿no? La publicidad, la promoción de los medios, ¿no? Entonces, pero no deja de haber un contraste, ¿no? Como a veces no se cierran puertas del todo en el primer retorno y reaparecen en el segundo, ¿no? Entonces, claro, muchos podréis pensar, ya voy concluyendo, ¿y cómo sé yo cuál es el camino? Bueno, allí es donde, ¿no? El arte de la interpretación, ¿no? Es decir, si por ejemplo se hacen las cosas bien y no hay por qué dudar, aunque hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, hablo a través de la astrología, ¿no? Porque pueden ser otras vías, ¿no? Nada es mejor que otra cosa, ¿no? Lo importante es que eso sea útil para uno, ¿vale? No es porque lo hagan ahora 100, eso es lo que, ¿no? Es lo que hay que hacer, bueno, ¿no? Ni leer es obligado, ni, ¿no? Por mucho que digan, nada es obligado. Pues, como decía, ¿cómo elijo bien el camino? Bueno, pues ahí a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho la astrología, ¿no? Tanto a saber en qué momento estoy, lo que sí es imposible es pormenorizar lo que va a pasar, ¿no? De qué manera va a pasar. Ahí hay que dejar la vida que actúe. Ahora, sé si una etapa es próspera, desde el punto de vista de los sentidos, agradable, bonita, o sé si es dura, difícil, etcétera, ¿no? Bueno, y se pueden saber más cosas, pero no creo que eso sea determinante a la hora de elegir un camino, ¿no? O a la hora de convivir con una herida que nos arrastra desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo convivo eso? ¿No? ¿Cómo camufladamente lo exteriorizo? ¿No? Bueno, esto da juego para muchos temas y ir hablando un poco con una cierta profundidad. Hoy quería un poco asomarme a estas dos puertas del Renacimiento a través del primer retorno de Saturno y del segundo, ¿no? Tanto si estáis en el primero como en el segundo, es importante tomar conciencia, y al revés, hay personas que no lo han podido tomar, yo que sé, se han casado jóvenes, han sido papás jóvenes, o la circunstancia de vida, y no han podido hacer muchas de las cosas, y en el segundo sí que lo hacen. Claro, el segundo ya está cerca, como cada vez más lo van alejando, ¿no? La jubilación. Pero la jubilación también es matizable, y iré también subiendo, hablando ¿no? de muchos temas, sobre todo ya los que estamos metidos en la... Hemos pasado un poco ya la frontera de los 60 años, ¿no? Los sexagenarios, ¿no? Es decir, que un poco quería asomarme y bueno, no sé si me he ido de un tema al otro, que soy Sagitario y va un poco en el pack, ¿no? Pero es importante, ¿no? Primer retorno de Saturno, segundo retorno de Saturno. Hay tiempo para volver a hablar de ellos las veces que sean necesarias, o del primero solo, del segundo, o de los dos otra vez. No hay prisas. Ni manda nadie en mí, ¿no? Salvo YouTube, que diga algo no apropiado y me cierra el canal. Pues abrimos otro. Un saludo a todos, que tengáis una buena estancia, un feliz día. Hasta luego.